En esta hora venimos una vez más delante de nuestros hermanos, de nuestros amigos, y pidiendo la bendición, la misericordia del Señor para que en esta tarde continuemos con la enseñanza de la palabra del Señor como nos lo hemos propuesto, mientras que el Señor nos preste vida, nos dé fuerza, nos dé ánimo, nos dé salud, de traer cada martes a las 6:30 la predicación de la palabra o la enseñanza de la palabra, de acuerdo a lo que el Señor quiera hablarnos, enseñarnos. Y por lo tanto que en esta tarde me gozo, me deleito de decirles bienvenidos hermanos y amigos una vez más a hablar de la palabra, a leer la palabra y mirar qué es lo que el Espíritu de Dios nos habla a través de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los huesos y discierne aún los pensamientos del corazón. Llega a lo mero profundo de cada uno de nosotros. No podemos nosotros engañarnos y creer que la palabra puede ser burlada o que podemos cambiar la palabra o que alguien puede venir y engañarnos con su palabra o con otras ideas, las cuales no van en la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo allá en el libro de Gálatas. Ignorantes, dice, ¿por qué habiendo empezado por el Espíritu, ahora termináis con la carne? Ahora en vez de continuar en las cosas del Espíritu, ahora están continuando en las cosas carnales, o más bien dicho, en lo terrenal. Porque si en lo espiritual fueron saciados, ahora ¿para qué se regresan a lo carnal? O más bien dicho, a lo terrenal, como diciéndoles, conocen ahora el Espíritu de Dios, ahora han conocido la salvación gratuitamente. ¿Por qué se regresan a las cosas de la ley? A los rudimentos de la ley, a los 619 o más enseñanzas, o más bien dicho, ordenanzas que tiene la ley. ¿Por qué se regresan? Y ahora en estos últimos tiempos está sucediendo muy bien también, de acuerdo a la palabra del Señor, que en los postreros días habría falsos profetas, falsos maestros, y que engañarían de una forma tan sutil que la gente que ha recibido al Señor, que la gente que ha conocido de Dios, se va a dejar engañar tan fácilmente. Y está sucediendo en estos últimos días, porque la palabra enseña que en los postreros días todo esto iba a suceder. Entonces el día de hoy vamos a tener una enseñanza pequeña, cortita, pero sabiendo y teniendo en mente que los días malos se avecinan, que los días peligrosos están cercas, y que nosotros tenemos que afirmarnos en lo que creemos, tenemos que afirmarnos en la palabra del Señor, en lo que verdaderamente el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, en lo que verdaderamente el Señor nos ha enseñado a través de su Espíritu Santo, y mantener eso calientito dentro de nosotros, eso que nos ha enseñado, eso que en su misericordia Él ha tenido a bien darnos la sabiduría, el entendimiento, pues prepararlo dentro de nuestro corazón y decirle, Señor, pues ayúdanos Señor, para que verdaderamente todo lo que tú nos has enseñado, todo lo que tú nos estás enseñando y lo que nos enseñarás, también vengan, Señor, a ayudarnos, a enseñarnos las cosas como tú verdaderamente quieres que sucedan, no como nosotros queramos, sino simplemente como el Señor quiera enseñarnos en su palabra. Así nosotros podamos ser guiados verdaderamente por lo que el Señor quiere enseñarnos en su palabra, no solamente en lo que la gente quiera ponerle en la mente de uno. No, mira, estás equivocado, así, no. Solo como está en la palabra y haciendo caso a las cosas que los apóstoles y profetas nos enseñaron y nos dijeron, de que los días iban a ser malos, de que los tiempos iban a ser peligrosos y que iba a haber falsos maestros, falsos enseñadores, pero que tuviéramos cuidado, porque nosotros solamente necesitábamos tener la palabra de Dios a nuestro lado y guiarnos por la palabra del Señor. Al guiarnos nosotros por la palabra del Señor, íbamos a tener esa virtud, esa automática virtud de parte de Dios, de que Dios iba a ayudarnos, Dios nos iba a ayudar a vencer toda tentación. Y cuando viniera el enemigo con sus mentiras, que nos diéramos cuenta nosotros a través del Espíritu Santo qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Y nosotros sabemos que la verdad es Cristo Jesús, y que Cristo Jesús
tiene cosas especiales para cada uno de nosotros y que nosotros debemos de guiarnos por la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que nos llevará a toda verdad. ¿Por qué a toda verdad? Porque ella es la verdad, porque Cristo es la verdad y Cristo está en la palabra y Él es el que nos enseña lo que cada uno de nosotros debemos de creer. Y ya para comenzar, no voy a hacer muy largo el comentario, ya para empezar en este momento, vamos a orar y a darle gracias a Dios de permitirnos un día más reunirnos, estar juntos aquí para aprender un poquito de la palabra y que el Señor tenga misericordia de nosotros y que al leer la palabra el Espíritu Santo nos la demuestre, nos la enseñe y nos haga entender lo importante que es su palabra, de que cada día ella nos habla, de que cada día su palabra nos bendice y como su palabra nos bendice al leerla, que también nos bendiga el Señor con la fuerza para vivirla, porque hay que vivir la palabra para verdaderamente ser cristianos, que saber la palabra no le ayuda a nadie, porque muchas de las veces la gente la va a saber, pero no es ninguna ayuda al que la sepa. Pero sí, si la vive, será una gran ayuda para continuar y seguir adelante. Y dice la palabra del Señor que usted y yo somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros para que nos dé testimonio de lo que estamos oyendo es de Dios o no es de Dios. Por lo tanto, en esta tarde vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias en esta tarde por permitirnos, Señor, reunirnos una vez más. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Toma control de mi mente, de mi corazón, de mis labios, de mis ojos, de todo mi ser, Señor. Y sé tú, Espíritu Santo, hablándonos a través de tu palabra, porque el hombre no tenemos nada para dar, pero tú tienes mucho a través de tu palabra para darnos, para enseñarnos, para cuidarnos, para guiarnos a la vida eterna, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que si alguna persona de los que van a estarnos escuchando o mirando en este video están enfermos, Señor, pongas tu mano de amor y de misericordia en los cuerpos de estas personas, Señor. Porque sabemos que tu palabra dice que si te lo pedimos, Señor, confiando, Señor, tú lo harás. Si lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tú lo harás. Y lo que queremos que hagas, que sanes al enfermo, Señor. Al que esté enfermo, quede sano para la gloria de tu nombre. Nada hay imposible para un Dios fuerte y poderoso como tú. Un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Aún de las aves, de los animalitos, de los gusanitos, de todo lo que hay en la tierra, tú tienes cuidado. Cuanto más de aquellos que te amamos y deseamos conocer tu palabra y deseamos entender para estar un día eternamente a tu lado. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús leeremos tu palabra y damos gracias por lo que ya has hecho y lo que vas a seguir haciendo. En el transcurso de la enseñanza, Señor, el que esté enfermo, tu palabra sea la que lo sane. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. La enseñanza del día de hoy viene a ser en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 1 en adelante, hasta donde el Señor nos lo permita. Dice así la palabra del Señor. Parábola del redil. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Una vez más, dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. La puerta es Cristo Jesús. Sabemos que para entrar al redil de las ovejas solamente hay una puerta. Y esa puerta es Cristo Jesús. Él dice bien claro que Él es la puerta. Y solamente a través de Él podemos entrar a ese redil que habla la palabra. Y vamos a continuar hablando de lo que enseña, porque dice la Biblia que si nosotros quisiéramos entrar por otro lado y no es por la puerta, ladrones y salteadores seríamos. ¿Qué es a lo que se refería aquí el Señor Jesucristo o el apóstol Juan cuando estaba escribiendo esta enseñanza? En sabiendo de que del futuro iba a haber gente
queriendo judaizar a otra gente o queriéndoles enseñar otra doctrina a otra gente o diciéndoles que Jesucristo no era suficiente, que tenían que vivir las cosas de la ley, que tenían que hacer las cosas antiguas. Y luego dice la gente, oye, pero entonces ya se canceló eso. No, no se ha cancelado, es palabra de Dios, pero toda esa palabra el Señor Jesucristo nos la dejó como enseñanza para que usted y yo sepamos qué es lo que Él hizo, cómo es que Él trabajó en el Antiguo Testamento y cómo es que ahora Él mandó a alguien para que por medio de esa persona que se llama Jesucristo, que es la puerta, usted y yo pudiéramos entrar al cielo. No hay otra forma de que usted vaya a entrar al cielo. Si usted cree que con su religión, con una religión que le enseñaron sus padres, o con una tradición, usted va a poder entrar al cielo, déjeme decirle que la Biblia no enseña así. Vamos a continuar. Dice el 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. El portero abre a aquellos que entran por la puerta. El portero se está refiriendo, en otras palabras, a la ley. La ley antes instituida, antes de que Jesucristo viniera al mundo, o antes de que Jesucristo muriera en la cruz de Calvario por usted y por mí, la gente buscaba conocer la ley o buscaba judaizarse o buscar cómo conocer las cosas de Dios para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque sabían que las personas que no eran judíos ni israelitas, no había mucha oportunidad para nosotros por ser gentiles. Si no, usted recuérdese allá de Cornelio. Cornelio dice que era un centurión romano. Él era un gentil, era un centurión romano que no tenía esperanza de hacerse ciudadano del cielo o de hacerse ciudadano quizá de Israel, porque él era un judío, una persona que trabajaba con el gobierno romano. Pero esta persona hacía tantas cosas buenas que un día el Señor se agradó y le mandó un ángel, y siendo él un católico de hueso colorado, dice que un ángel vino a la hora que él estaba en su oración y le dijo, Cornelio, dice, el Señor ha escuchado tus oraciones y ha mirado tus limosnas. Yo le digo católico porque dice, habla de limosnas. Dios ha escuchado y ha mirado el corazón tuyo y dice que mandes a Jope, que mandes a este lugar para que vayas a mandes buscar a Pedro para que venga y te enseñe. Entonces, cuando Cornelio mira al ángel, rápido se postra delante de él, o se quiere postrar, y dice, no te postres a mí, solo soy un siervo. No se dejó el ángel que le adorara el Cornelio. Entonces, nosotros sabemos que la palabra nos enseña que solamente por medio de Cristo es que la gente vamos a conocer de Dios, vamos a entregarle nuestra vida al Señor, y Él no es una religión, sino es una relación individual, cada uno de los que tenemos vida, para darle la entrada a nuestros corazones y creer de verdad de que es el Hijo de Dios. Y entonces nosotros tendremos la oportunidad de ser salvos, de tener la vida eterna, de gozarnos aquel día en la presencia de nuestro Dios. Continúo leyendo lo que dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Quiénes son las ovejas? Usted y yo, que hemos entregado el corazón al Señor Jesucristo. Y dice, y a sus ovejas llama por nombre. Jesucristo conoce a sus ovejas por nombre. No es que usted tenga que seguir las ordenanzas de la ley, sino que simple y sencillamente nosotros tenemos la enseñanza de que la palabra dice que nosotros conocemos la voz del Señor Jesucristo como ovejas que somos de Él,
y Él conoce a cada uno por nombre. Qué precioso, qué hermoso de que Él tenga el cuidado de conocernos por nombre a cada uno de nosotros, de saber cómo te llamas, de cuándo le entregaste tu corazón, la fecha cuando tú le dijiste: Señor, perdóname, reconozco que te necesito, reconozco que te necesito como mi Salvador, como mi perdonador, porque soy hombre pecaminoso, persona pecaminosa. Ayúdame, Señor, porque deseo verdaderamente un día mirar tu rostro y morar eternamente y para siempre a tu lado. Es muy importante que nos demos cuenta de lo que el Señor está queriendo hacer en la vida de cada uno de nosotros. Dice el 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, las ovejas propias, en otras palabras, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice, cuando ya ha sacado las propias, cuando esa palabra viene, a mí me dice que no hay solamente las propias, sino que hay otras ajenas, que hay otras ovejas que no son de Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo es del diablo. Entonces Dios no está sacando a aquel que lo rechaza, aquel que no quiere nada con Dios, con el Señor Jesucristo, y no quiere recibirlo en su corazón. Dios no va y te saca, te deja donde estás, porque no eres de Él, no eres propiedad de Jesús. Por eso dice que Él lleva afuera las propias. Dice, delante de ellas, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán. Al extraño no lo seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. En otras palabras, dice la palabra de Dios, que va a haber personas, predicadores, enseñadores, que no son los que te estarán hablando con la voz del Cordero, con la voz del Evangelio, con la palabra directamente de Dios. No los oigas. Dice, asústate, corre, vete. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara, es concisa y es segura. Pero cuando ya te vienen a cambiar la palabra o te vienen a enredar de lo que está escrito en la palabra, ten cuidado, porque hay por ahí un montón de lobos vestidos de ovejas, vestidos de pastores, y no quieren más que hacer daño, más que esparcer las ovejas para que las ovejas no vuelvan al redil. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado de lo que estudiamos, de lo que leemos y a quién es que le creemos. No le creamos jamás al hombre, creámosle solo a la palabra de Dios, solo lo que está escrito creamos, porque el hombre natural como usted y como yo, nos equivocamos, hacemos errores, no tenemos tanta sabiduría, pero la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios te puede guiar a la vida eterna y es lo mejor que nos puede suceder, que continuar con la palabra, que seguir la palabra y dejar que la palabra nos lleve a la vida eterna a través del Espíritu Santo. Dice el versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Para los apóstoles esta era una alegoría, era como algo para que adivinaran, no para que a ver si podían entender qué era lo que Dios les estaba queriendo decir, lo que el Señor Jesucristo les estaba dando a entender, que vendrían días peligrosos, que vendrían tiempos cuando los iban a querer quitar su fe, cuando vendrían tiempos que aún ellos que miraron al mismo Señor Jesucristo y anduvieron con Él, dice, tocaron al verbo de la vida, iban a tratar de engañarlos, así como fue engañado Judas. Judas fue engañado y entregó al Señor. Ya estaba escrito, pero él todavía podía tener la decisión de no engañar al Señor Jesucristo, pero fue engañado. Por eso el Señor Jesucristo les enseñaba estas enseñanzas y les decía, miren, esto puede suceder. Y les decía, ¿saben qué? El redil, la puerta, y les enseñaba todo aquello, pero ellos no podían entender, pero luego enseguida se los explicaba. Dice el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles,
Después de que les enseñó esta alegoría, Jesús les volvió a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En otras palabras, ahí les estaba dando una idea, pero acá les explica bien claro: yo soy la puerta de las ovejas. No estén buscando una religión, una tradición o algo diferente, o la ley con sus más de 600 ordenanzas. No, dice: yo soy la puerta. Olvídense de aquello, pero métanse realmente en lo que es real y verdadero, que es la puerta, que soy yo, dice Jesucristo. Yo soy la puerta. Les está explicando claramente. Volvió pues Jesús diciendo: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí, dijo Jesucristo, vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Antes de mí vinieron, dice, ¿antes de quién? Antes de que Jesucristo viniera a la tierra, ya había un montón de profetas falsos y de profetas buenos, pero vinieron muchos antes de él y querían convencer a los pueblos, a las personas, que solamente a través de la ley o a través de tal rito, de tal Dios, ellos podían ser salvos. Pero por eso dice: los que antes de mí vinieron, olvídense, son ladrones, son sinvergüenzas, esos no cuentan. Aleluya. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo le está diciendo: ¿saben qué? Solamente por mí van a entrar y van a tener chance de salir. No es que se van a salir del evangelio. Lo que él quiere decir: van a tener libertad de ir a comer comida buena, de oír palabra de Dios, y que nadie los engañe, porque al que a mí viene no lo echo fuera, dice el Señor. Eso es lo que él está queriendo decir, que cuando nosotros verdaderamente le creemos y lo tenemos como la puerta, y él es nuestra puerta para entrar a la vida eterna, entonces nosotros seremos capaces de oír cualquier doctrina, pero que no nos engañen, porque estaremos firmes en aquello que el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra. Aleluya. Gloria al nombre precioso del Señor Jesucristo. Dice el 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ahí Pablo continuó. El ladrón no viene solamente más que para matar, hurtar y destruir. En otras versiones dice que no viene el enemigo sino para robar, matar y destruir. Pero aquí dice hurtar. Usted dirá: hermano, hermana, ¿qué es la diferencia entre hurtar y robar? Es muy fácil. Hay mucha diferencia. Aunque las dos son similares cuestiones, pero no es lo mismo. Un robo es cuando usted, por ejemplo, está en el mercado o está en el camino, donde quiera que esté, y usted saca, por decir así, su cartera. Y cuando saca su cartera, pasa alguien corriendo y se la lleva. Ese es un ladrón. Eso es un robo. Es un robo porque a ojos vistos lo robó y se la llevó. Ahora, ¿qué es el hurto? El hurto es algo más diferente a lo que le acabo de decir. El hurto es como cuando usted está con alguien y ese alguien, queriendo que no se le acerca, haciéndole plática, y por acá, por un lado, le jala la cartera y usted nunca se dio cuenta. Se llevó su cartera, le dijo bye, que estés bien, Dios te bendiga, pero su cartera desapareció de su bolsa. Eso es un hurto. ¿Por qué hurto? Porque usted no miró, pero igual le robaron su cartera, se la llevaron. Eso es un hurto, algo que usted no se dio cuenta. Igualmente la palabra del Señor enseña: Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Entonces, ¿cómo es que Satanás hurta?
en la vida de los cristianos y en la vida de los no cristianos. Con todos hurta, pero principalmente con los que conocemos al Señor. ¿Por qué? Como le decía al principio, el Señor nos advirtió por medio del apóstol Pablo de que iban a venir días peligrosos, de que iban a venir falsos profetas y anticristos, y de ahí para adelante un montón de advertencias que nos hizo. Entonces, cuando alguien quiere quitarte tu fe, cuando alguien quiere robarte tu fe, te va a enseñar algo parecidísimo, similar, que es palabra de Dios o que está en la misma Biblia, pero que no es lo que está para ti y para mí ahora, porque tú y yo no somos judíos, porque tú y yo somos gentiles, pero ahora hemos recibido a Jesucristo y nosotros no tenemos que judaizarnos para ir al cielo. Porque si hemos recibido al Señor Jesucristo y nos hemos arrepentido de todo corazón, de acuerdo al versículo que se encuentra en Romanos 10:9, que dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que el Señor fue levantado de entre los muertos, entonces seremos salvos. Porque hay que creer en el corazón, no solamente repetirlo con la boca. Repetirlo con la boca cualquier persona puede, pero creerlo en el corazón es ahí donde está el problema, es ahí donde está la necesidad, donde usted y yo tenemos que entender que eso es bien importante, de que esa confesión se haga creyendo en el corazón, no engañándonos, que mucha gente, yo repito a Jesús, yo lo recibo y ya soy hijo de Dios. No, tenemos que creer en el corazón, que esto no es por paga, es por gracia. Y gracia es un don inmerecido, es un don que nosotros recibimos del Señor, algo que no merecíamos, algo que no calificábamos para Él, y es un don de parte de Dios, un regalo a la vida eterna, un regalo donde usted y yo nos deleitamos sabiendo que el Señor nos ha perdonado, que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y que de hoy en adelante no nos dejaremos que el enemigo hurte nuestra salvación, porque nuestra salvación puede ser hurtada muy fácilmente. Primero, poco a poquito. Esto no es pecado, o si es un pecado chiquito, o como dicen por ahí, una mentirita piadosa, un robo piadoso, un adúltero piadoso, algo chiquito. No, el pecado es pecado y el enemigo te va a querer engañar como que no pasó nada, pero es ahí donde los verdaderos hijos de Dios, los que hemos conocido y nos hemos dado cuenta que por la puerta que hemos entrado se llama Jesucristo, y que Jesucristo es la única salvación a la vida eterna, nos mantendremos firmes en Él. Aleluya. Dice: soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué dice? Aleluya. Yo he venido para que tengáis vida, y para que tengáis vida en abundancia. La vida que Jesucristo nos ofrece no es una vida chica, una vida corta, sino para que tengamos en abundancia. Una vida eterna, una vida donde comienza aquí y nunca acaba allá. Comienza aquí en la vida, pero nunca va a acabar después de esta vida. Sino que la eternidad que Él te ofrece es cuando tú aceptas y te das cuenta de que Él es la puerta de las ovejas. Y que solamente por medio de esa puerta es que podemos entrar a la gloria eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo, amado hermano, amado amigo, es importante que nos demos cuenta de que el enemigo va a querer hurtar nuestra salvación. Dice la Biblia que Él viene a matar, hurtar y destruir. Él siempre quiere matarnos nuestra confianza, quiere matarnos en un accidente, quitarnos la vida. Él quiere robar también todo lo que hemos ganado. Tantas personas que tenemos 20, 30, 40, hasta 50, muchos tienen años en el Evangelio. Pero si se descuidan
y van a querer empezar a judaizarse. Así como dijo el apóstol Pablo, de haber empezado en las cosas del Espíritu, ahora se están haciendo terrenales, carnales. Y es ahí donde usted y yo debemos de tener cuidado. Aunque se oiga muy bonito y que empiezan a hablar hasta en otros idiomas y se le haga muy hermoso, acuérdese que usted y yo no somos judíos. Y aunque trajéramos sangre judía, usted y yo nos hemos creado hasta el día de hoy, o hemos estado lejos de Israel de Dios, como gentiles. Y todavía somos gentiles. Y nosotros como gentiles, ahora hemos recibido a Jesucristo. Y ahora delante del Señor, somos tan judíos o valemos tanto como los judíos. Porque igual muchos de ellos van a ser comprados con la sangre del Cordero. Y así como usted y yo fuimos comprados con la sangre del Señor Jesucristo, y ellos también serán comprados y tendremos el mismo valor delante del Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Dice el siguiente versículo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. No cualquier pastor va a dar la vida por las ovejas. Nosotros sabemos que los pastores, hablando de los pastores naturales, hablando de los pastores de las iglesias o hablando de los pastores que cuidan ovejas. Déjeme decirle que si un pastor que cuida ovejas, viene un león, un lobo, a atacar a sus ovejas, él va a tratar de cuidarlas, pero va a cuidar su vida. Y si hay, tiene que correr y que se las trague todas, ni modo. Igual el pastor de la iglesia, cuando la oveja ya no es trasquilada, cuando la oveja ya no está dando lana, entonces prefieren que esa oveja se vaya, que no esté creando ni calentando lugar, porque esa oveja ya no está dando lana. Déjeme decirle que cuando viene el problema en la iglesia, cuando las ovejas están emproblemadas, el pastor dice: vaya al doctor, haga como quiera, yo no sé nada. ¿Por qué? Porque no son de él propias las ovejas. Las ovejas son de Jesucristo. Por eso es de que nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios escrita es la que nos ayuda a entender dónde es que cada uno de nosotros estamos parados y a qué clase de pastores somos a los que tenemos que oír. Aleluya. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Dice: ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Qué hace el lobo? Las arrebata o las ataca y las hace correr. ¿Por qué las hace correr? Porque no hay quien las defienda, no hay un pastor al frente queriendo dar la vida por las ovejas, así como el Señor Jesucristo dio la vida por nosotros. Dijo: yo, Padre, doy la vida por mis ovejas, porque yo tengo el poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Señor, dame la oportunidad, yo voy por mis ovejas. Y el Señor Jesucristo nos ha dado salvación y promesa a la vida eterna, cuando Él hizo que vino a dar la vida por las ovejas, para que usted y yo confiáramos un 100% en lo que Él había hecho y en lo que continuará haciendo para estar un día eternamente al lado de Él. Así que el asalariado huye. Los pastores asalariados, ¿cuáles son esos? Los pastores que tienen un salario semanal, quincenal o mensual. Esos son asalariados. Pero hay pastores que no están cobrando un centavo. Hay pastores que no están juntando una ofrenda para ellos. Hay pastores evangelistas también que no están necesitando, no están pidiendo, no están poniéndole la mano a nadie para que le dé algo. Nada de eso. Son personas que amamos la obra de Dios. Son personas que verdaderamente nos importa la salvación de las personas. No su negocio, no su dinero, no, nada de aquello. Solamente que conozcan la verdad para que puedan un día llegar a la vida eterna libres de estar atacados por el lobo, de que el mundo solamente quiere el beneficio del ser humano. Pero en este caso, que puedan ellos entender
que cuando se les predica no hay una ventaja para nosotros de que usted se deshaga de su dinero, de que usted mande ofrenda, nada de eso. Lo único que un buen pastor va a querer, un buen evangelista, es que las personas entiendan el amor del Señor, pero que también se den cuenta que el león, el lobo, anda queriendo hacerle daño a las ovejas, a todo aquel que ha recibido a Jesucristo, y muchas de las veces apenas está empezando. Déjeme decirle que le vienen problemas, le vienen luchas, y el enemigo los desanima para que no continúen. En partes ese es el lobo que los está esparciendo, pero usted y yo tenemos que mantenernos firmes en la palabra del Señor y no salirnos ni a izquierda ni a derecha, sino mantenernos fuertes en la palabra que Dios ha dejado escrita para podernos continuar hacia la vida eterna. Ay, discúlpenme por estar tomando tanta agua, pero mi garganta anda un poquito aporreada. Pero vamos a echarle para adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor verdaderamente? El único buen pastor se llama Jesucristo. No hay otro pastor mejor que Él. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Nomás las de Él. Las que no son de Él no lo conocen. Si nosotros verdaderamente somos ovejas de Jesucristo, le conocemos. ¿Y cómo es que le conocemos? Porque hacemos su voluntad. Y si hacemos su voluntad, verdaderamente, quizá seguro 100% que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero si nosotros medio hacemos la voluntad, medio está escrito el libro de la vida a nuestro nombre. Déjeme decirle que aún de ahí se puede borrar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor enseña que nos tenemos que mantener firmes hasta el fin. Es necesario estar firmes hasta el fin. Creer en el Señor Jesucristo. Van a venir religiones, van a venir costumbres y tradiciones y cosas y enseñanzas que casi te van a hacer creer que esto es verdad. Pero si no están escritas en la palabra del Señor, tenemos que tener cuidado y solamente creer lo que está escrito. No dejarnos engañar del hombre ni de nadie. Así nos hagan sentir bonito. Déjeme decirle, el apóstol Pablo decía que no andamos por sentires, sino que hay seguridad en nosotros, porque dentro de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios y Él nos da testimonio de que es verdad o es mentira. Aleluya. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Dice el 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mire lo que dice. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué es lo que está queriendo decir? El Padre y yo nos conocemos muy bien. Yo sé que yo voy a dar mi vida por las ovejas, pero mi Padre me va a resucitar, como está escrito. Ya el Padre dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu va a levantarnos a nosotros que hemos creído en Jesucristo de entre los muertos. Por eso Él confiesa y dice, yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Como diciendo, hay confianza entre nosotros. No tengo apuro ni pendiente de que voy a ir a dar la vida por la gente del mundo pecador. Pero sé que mi Padre me va a levantar de la tumba por mucho pecado que me carguen a mí encima. El pecado del mundo. Mi Padre me va a levantar de acuerdo a lo escrito, de acuerdo a lo que hemos hablado. En el tercer día yo me levantaré de entre los muertos y subiré y ascenderé al cielo. Y así es que el Señor Jesucristo está diciendo, yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí ya está cambiando. Primero les estaba hablando a los judíos y ahora las del otro redil somos los gentiles. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Aquellas también las tengo que traer. Dice, y oirán mi voz
Y dice, y habrá un rebaño y un pastor. Dice que él iba a ir a traer esas otras ovejas y iba a haber un rebaño, iba a haber un pastor. En otras palabras, nosotros ya hemos sido convencidos por el Espíritu Santo. Ahora nuestro pastor, nuestra guianza es el Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, enviaré la promesa del Padre, y entonces, dice, Él los guiará a toda verdad. Él les llevará a la vida eterna. Dice, y tendrá otro pastor. El Espíritu Santo ahora es el que está pastoreando la iglesia de los últimos días, la iglesia que ha de ser levantada a la vida eterna con el Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El Padre me ama porque sabe que soy obediente al mandato de mi Padre. Él sabe que voy a hacerlo, pero así como tengo el poder de hacerlo, también tengo el poder de tomar mi vida para atrás. Por eso dice la palabra del Señor: nadie me ha quitado, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y como Él me dio este mandamiento, eso es lo que yo tengo que hacer. Porque el Señor Jesucristo dice que debemos de ser obedientes a su palabra, obedientes a lo que Él quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Por eso el ejemplo nos ha dado, para que también nosotros seamos obedientes. No nos dejemos engañar, que nos demos cuenta que la palabra es verdad y la palabra hay que leerla. El Antiguo Testamento es muy hermoso, muy bello, tiene muchas enseñanzas, tiene muchas cosas que nosotros hemos aprendido y sabemos, pero también sabemos que ahora nosotros como gentiles no podemos estar siendo guiados por los más de 600 enseñanzas, o más bien dicho, más de 600 reglas y leyes que tenían en el Antiguo Testamento para los judíos. Y ahora que ha venido Jesucristo, se han roto todas aquellas para que usted y yo voluntariamente vengamos a Él, y no para hacer como se dice, ritos y reglas que se hacían antiguamente. Mucha gente, no, es que se tiene que guardar el sábado, se tienen que hacer las fiestas y se tiene que hacer esto. Déjeme decirle, nuestra fiesta y nuestro sábado es Jesucristo. Él es nuestro todo, y en Él vivimos, y en Él caminamos, y en Él pensamos, porque Él vive dentro de cada uno de nosotros. Aleluya. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, de demonio tiene. ¿Se imagina? De Jesucristo decían que tenía demonio. ¿Cuánto no dirán de nosotros los aleluyas? No importa. Dice, demonio tiene y está fuera de sí. No nomás estaba endemoniado, sino también estaba loco, fuera de sí, lo que quiere decir. Aleluya. Dice, y está fuera de sí, porque le oís. Dice, otros le preguntan, ¿por qué le oíste? ¿O por qué le oyes? ¿Por qué le oyes si está loco? ¿Cómo es que si está loco tú todavía te atreves a oírle? Dice, ¿por qué le escuchas? ¿Por qué le oyes? Aleluya. Qué buena enseñanza. Dice, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Mira cómo habla Jesucristo. Estas palabras no es de alguien que está poseído, no es de alguien que está fuera de sí, no es de alguien que está endemoniado. ¿Por qué no pones atención lo que hablas y lo que dices? Aleluya. Dice, pues ¿acaso el demonio abrirá los ojos de los ciegos? ¿Acaso el demonio tiene poder para abrir los ojos de los ciegos?
De ninguna manera. De ninguna manera el demonio puede abrirle los ojos a los ciegos. ¿Se imagina? Dice, ¿acaso el demonio abrirá los ojos de los ciegos? ¿Cuánta ignorancia había y sigue habiendo hasta el día de hoy de la gente que no quiere nada con el Señor? Miraban milagros, miraban que el ciego miraba que los paralíticos eran levantados, los muertos resucitados, y aún así les era difícil creer. ¿Por qué les era difícil creer? Simple y sencillamente porque, como dijo el Señor Jesucristo, las ovejas de Él, las que creen en Él, conocen su voz, y las que no son de Él no conocen su voz. Por eso es de que usted y yo tenemos que entender que la voz de las ovejas, la voz del cordero, la voz del pastor, debe ser bien conocida por nosotros. Así como Él conoce por nombre a cada uno de nosotros, nosotros también tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Porque si no oímos la voz de Dios, entonces usted y yo vamos a estar siendo guiados por otras personas que tampoco oyen la voz del Señor, pero le van a dar una enseñanza similar o parecida a las cosas de Dios, pero no será la enseñanza que el Señor Jesucristo dejó para cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado de que las cosas que hemos mirado, que las cosas que hemos oído, las cosas que hemos aprendido, no las vayamos a olvidar, porque si las olvidamos, nos vamos a estar metiendo en graves problemas. Y ya para terminar, le voy a leer allá en Juan 3, capítulo de Juan, el 3, en el versículo 31, dice así: el que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién es el que de arriba viene? El Señor Jesucristo. Dice, el que de arriba viene es sobre todos, sobre usted, sobre mí. El que es de la tierra, dice, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que es de la tierra solamente las cosas terrenales enseña. No le va a enseñar de las cosas del cielo, porque solamente es terrenal. Pero dice, el que viene del cielo es sobre todos, hablando del Señor Jesucristo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Diciendo que el Señor Jesucristo había bajado del cielo. Acá le están diciendo que demonio tiene, que está fuera de sí, que está loco. No le quieren entender. ¿Por qué? Porque son terrenales. No están entendiendo la palabra viva de Dios. Son terrenales, son carnales, no tienen ojos espirituales. Y entonces dice el 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este dice, atestigua que Dios es veraz. En otras palabras, el que sí recibe la palabra dice que Dios es real y verdadero, que Dios promete y cumple, que Dios es veraz, que de decir que Dios todo lo que Él habla se va a cumplir, que todo lo que Él ha dicho y lo que va a decir o lo que ha dicho se va a cumplir, porque sí está creyendo a lo escrito. Porque el que dice, el que Dios envió, ¿a quién envió? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Es lo que hablaba el Señor Jesucristo. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no te da poquito de su Espíritu Santo, te lo da todo. O tienes el Espíritu Santo o no lo tienes. Así de fácil. Dice, no lo da por medida. Aleluya. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios nada
pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha puesto en sus manos. En sus manos de Jesucristo. El Padre le da todo y lo ha puesto en las manos de Jesucristo. Ya para terminar, el último versículo dice el 36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Punto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Crees en el Hijo o crees en otras deidades? Si crees en el Hijo y te has olvidado de otras cosas, otras enseñanzas que viejas, antiguas nos vienen metido por la mente, déjame decirte que vas camino a la vida eterna. Pero si quieres creer en lo otro y en el Hijo, déjame decirte que vas a estar en un mismo lugar sin salir adelante, dejando que el enemigo te ataque, dejando que la enfermedad venga a ti, dejando que los demonios te ataquen. ¿Por qué? Porque o no te metes con el Señor o te retiras del Señor. Porque Él nos quiere o calientes o fríos. Él no nos quiere tibios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. ¿Se da cuenta? Pero el que rechaza al Hijo o el que rechaza a Jesucristo, no mirará la vida eterna. ¿Cuánta gente dice, oh no, yo mi virgencita de Guadalupe, yo mi religioncita, yo mi esto, yo mi aquello? Dice, no mirarás vida eterna. O crees en Jesucristo y no lo tengas colgado ahí en una cruz, porque Él ya no está en una cruz. Si lo invitas a vivir, Él está vivo y no está en una cruz. Él vendrá a morar dentro de tu corazón y te hará sentir su presencia porque Él está vivo. Él se levantó de entre los muertos. 40 días anduvo con los apóstoles, caminando, comiendo, enseñándoles, dándoles palabra. Él está vivo. Y ahora Él es capaz de morar dentro de nosotros si le damos la oportunidad de morar dentro de cada uno de nosotros. Continuando, dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, mucha gente dice, ¿por qué me enfermo y voy al doctor, una cosa y otra? Dice, la ira de Dios está sobre ti. No es que Dios te está poniendo cada enfermedad, pero el diablo sí te la puede poner, porque medio creíste en el Señor y ahora lo abandonaste. El diablo dice, no hombre, para que no se me regrese, para que no venga a buscar a Jesucristo. Bien clara es la palabra del Señor, mis amados hermanos, mis amados amigos, de que o somos del Señor o somos del Señor solamente. Por eso es de que nosotros sabemos que el redil, la puerta del redil, la puerta de las ovejas es Jesucristo. Él les habló a sus discípulos por parábola, pero luego nos lo enseña a nosotros para que entendamos que solamente a través del Señor Jesucristo, usted y yo podremos llegar a la vida eterna. Si nosotros rehusamos a Jesucristo por una bendita o maldita religión, bendita o maldita, porque bendita si tú crees que es bendita, pero maldita por lo que es, porque toda religión es mala. La única religión buena y pura, dice el apóstol Santiago, es aquella que la persona ayuda al huérfano y a la viuda, está con las viudas con sus necesidades y ayuda al huérfano y a la viuda y cuida su lengua. Eso es un buen religioso. Aquel que hace estas cosas dice y puede decir que es religioso, que tiene religión. Pero nosotros los creyentes en Jesucristo solo buscamos una relación con el Dios de la gloria, una relación con Jesucristo que vino a la tierra para morir por cada uno de nosotros. Vino para que usted y yo entendamos que si lo rechazamos, estamos perdidos. Pero si lo recibimos, dice que tendremos vida eterna. Dice, aleluya. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifica,
y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, es real y verdadero, y que con Dios no se juega, que Dios nos ama, pero que Dios quiere que usted y yo seamos serios en creer, que seamos verdaderos hijos de Dios donde quiera que andemos. No importa que andemos entre la basura, que andemos entre el lodo, pero no pecando, no buscando hacer el mal, ni dejar que nuestra mente nos engañe, ni que nuestra mente se ensucie. Miremos lo que miremos, porque nuestro corazón pertenece a Jesucristo, porque Él ahora mora dentro de cada uno de nosotros, y dice que ahora ya Él no mora en los templos hechos de mano de hombre, sino que mora en los templos que Él hizo, que somos nosotros, que somos morada y de templo y morada del Espíritu Santo, que ahora mora en la vida de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, mis amados amigos, sé que no aguanté tanto el día de hoy, pero déjeme decirle, me he deleitado en la palabra, me he gozado. Pero el día próximo martes, si el Señor nos permite, estaremos gozándonos, deleitándonos y adorando juntos al Señor, bendiciendo al Señor y sabiendo que el Señor nos habla cada día. A mí me ha hablado, espero que también a usted le haya hablado. Y si alguno de ustedes tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, o desea que oremos por alguna petición especial, solamente ponga un texto, algo para darme cuenta, y estaremos orando, porque al fin y al cabo nosotros no sanamos a nadie. El que lo sana es el Padre, el que lo sana es el Dios vivo y verdadero, el que lo sana está dispuesto a tocarlo, no importa la distancia donde usted se encuentre o a donde usted esté. Claro, la palabra del Señor dice, pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero en este caso, si el enfermo está a distancia, el enfermo está lejos, no hay importancia qué tan lejos esté. Para mi Señor, estirar la mano y ponerla en ese problemita tan pequeño que tienes, en ese pequeña, podamos decir, si fibroma o piedra o qué sé yo, tumor o lo que sea en tu cuerpo. Para nuestro Dios no hay distancia ni hay escasez de sanidad. Él es la sanidad, Él es la vida eterna, y nosotros los que hemos creído sabemos y le conocemos, porque mayor es el que mora en nosotros que el que está en el mundo. En esta hora oraré por aquellos que están enfermos. Siento en mi corazón orar por alguien que está enfermo. Solamente te digo, oh Padre mío, Dios mío, siento la presencia del Señor. Solamente te digo, ten confianza. El Señor permite cosas, pero solamente para crecer espiritualmente, no para que te detengas. Todo es para bien, dice la palabra del Señor, para aquellos que amamos al Señor. Toda enfermedad, toda dolencia es para bien. Déjame decirte que mucha gente habla y maldice a los aleluyas, a los cristianos, pero dice la palabra del Señor, a Abraham le dijo, y el que te bendijera yo le bendeciré, pero el que te maldijera yo también le maldeciré. Aquellos que han maldecido al pueblo de Dios hoy están pasando por enfermedades, por luchas, por pruebas, pero hay una oportunidad para el que se arrepiente de todo corazón. El Señor perdona, el Señor sana, el Señor restaura. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es amante de aquellos que le aman. Y dice la palabra que el que se acerca a Él, Dios también se acercará a Él, pero el que se retira de Él, Dios también se retirará de Él. Por lo tanto, Padre, en este momento, Señor, te doy gracias, Señor, por los que han escuchado en este día y los que van a escuchar mañana o pasado, Señor. Te pido que los sanes, Señor, que pases tu mano sobre todo problema en su cuerpo, Señor. Tócalos de la cabeza a los pies, Señor. Toca todo fibroma, Señor. Todo problema, Señor. Todo tumor, Señor. Toda mancha, Señor. Todo ataque del diablo en esos cuerpos, en estas personas que están confiando, Señor. Sean sanadas por el poder de tu palabra. Declaro, Señor, que para ti no hay nada imposible, porque tu palabra me enseña que no hay nada imposible, Señor. Declaro también, Señor, que tu palabra dice que si dos se pusieran de acuerdo para pedirte algo,
tú lo harías, Señor. Pues yo me pongo de acuerdo con mis hermanos o amigos que han de estar orando conmigo hoy, mañana o después para sanar, para pedir sanidad y para que sea tu mano sanándola. Estira tu mano preciosa, Espíritu Santo, y tócalo, Señor. Sánalos en el nombre de Jesús. Todo problema, Señor, todo virus en el cuerpo se ha echado fuera por el poder de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, declaro sanidad sobre los cuerpos, Señor. Tócalos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te pido, por favor, Espíritu Santo, toca sus cuerpos, sana sus mentes, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y si tú no has recibido al Señor Jesucristo nunca, te invito a que lo recibas hoy. Solo le digas: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Lávame, Señor. Yo creo de todo corazón que tú te levantaste de entre los muertos y estás vivo. Así como dice tu palabra, lo creo de todo corazón. Y también lo confieso con mi boca para vida eterna, Señor. Te recibo. Recíbeme tú, Señor. Límpiame, purifícame. Quita todo lo que te desagrade de mi vida, Señor, para agradarte cada día más. En el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ahora como hijo, como hija tuya. Gracias, Señor, porque no me pides un precio para pagar por mi salvación. Solamente creer con todo mi corazón y confesarlo con mi boca. Lo recibo para la gloria de tu nombre. Bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Si usted hizo esta oración, que el Señor le bendiga. Y acuérdese que de hoy en adelante usted es una hija, un hijo de Dios, y que usted tiene el derecho de acercarse al trono de Dios, porque abogado tenemos, sacerdote tenemos en Cristo Jesús. Bendiciones de lo alto. Hasta el martes, si el Señor nos lo permite. Amén, amén y amén.